Bueno, Dios te bendiga, vamos a ir en el libro de Salmos, capítulo 132 ya, el pasaje se llama Plegaria por oración sobre el santuario, verso 1. Acuérdate que de David y toda su aflicción de cómo juró Jehová y poniendo fuerte Jacob. No traeré la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni mis párpados adormecimiento. Bien, esto de hecho no dice que lo escribió David, menciona a David pero no dice que lo escribió él. ¿Qué fue lo que pasó? Recordamos que David, Dios le prometió a David el reino. Es decir, que Israel siempre iba a existir por causa de la promesa que le hizo Dios a David. Lo que pasa es que por causa del pecado, Dios castigaba a Israel prácticamente casi que diario por causa del pecado. Y un punto en el que Dios simplemente los desaparece, los lleva, los entrega esclavos a otros países. Y en ese momento, en ese punto, se acuerda la gente. Recordemos que Dios le prometió a David, nuestro padre, que le iba a dejar el reino. Entonces se acuerdan de esa promesa. Y verso 5, hasta que haya lugar para Jehová y morada para el fuerte de Jacob. Y aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos sustraeremos ante el estrado de sus pies. Levántate, Jehová, al lugar de tu reposo y tuyo el arca de tu poder. Bien, entonces, y bueno, de hecho, fue David el que diseñó el templo. El templo que construyó Salomón, David lo diseñó. David lo dibujó, pues, él lo dibujó. Y Salomón simplemente lo mandó a construir. Entonces, de hecho, lo que pasa es que una de las cosas que más atacaban cuando invadían Israel era el templo. ¿Por qué? Porque ahí había oro, había mucho oro. Y de hecho, varias veces sacaban oro de ahí, del templo, para entregarlo como botín al país que los invadía. A veces pedían una colecta, o sea, le pedían este, pasaban la chorra, por decirlo así, este, entre el pueblo de Israel, o sea, los más ricos de Israel pagaban el botín al país que los invadía. Pero hay un punto en el que Dios simplemente se harta de ellos porque no lo buscan, no tanto porque pequen, sino porque no lo buscan, sino porque no oran, porque ya no van al templo. Porque de que pecaban mucho desde que llegaron con Josué, pero iban a hacer sus sacrificios y sus fiestas, no lo habían olvidado. Y poco a poco se les olvidó Dios, y ahí fue donde vinieron los problemas. Verso 8. Levántate, oh Jehová, logra tu reposo y tu de tu poder, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no los descuide el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Entonces aquí está la promesa, como le dije, la promesa de que Dios le hizo a David, de que siempre va a existir el pueblo de Israel. O sea, la gente entendió esto, de que siempre va a existir el pueblo de Israel. La verdad que en cierta forma es cierto. Israel siempre existió como pueblo, aún en la cautividad, aún cuando fueron dispersados por otras naciones, siempre existieron como pueblo, siempre existieron comunidades judías. Y después ya de mucho tiempo, en 1948, Dios volvió a crear el país de Israel. En 1948, 49, no recuerdo más o menos por ahí. Verso 12, si tus hijos guardarán mi pacto y mis testimonios que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la que hizo por habitación para sí, este es para siempre el lugar de tu reposo. Aquí me trae porque la he querido. Entonces, eso se refiere a que Dios decidió que el templo iba a quedar ahí en Jerusalén. De hecho, es interesante porque Jerusalén, bíblicamente hablando, está el trono de Dios. Hay un salmo que dice que el trono de Dios está en Jerusalén. O sea, hay un trono de Dios allá en el cielo, ¿verdad? Pero aquí en la tierra también hay un trono de Dios que está en Jerusalén. Algunos dicen esto, que el jardín del Edén quedaba en Jerusalén. O sea, incluso los eruditos dicen que el jardín del Edén estaba en Irak, pero otros dicen que en realidad el jardín del Edén estaba
Jerusalén, recordemos que en aquella época, cuando el jardín del Edén, la tierra era un solo continente, Pangea, y Jerusalén estaba exactamente en medio de toda esa tierra, en medio del centro de ese continente que era Jerusalén. Y este eh, bueno, eso dicen otros, o sea, eso incluso yo también estoy un poquito más de acuerdo con eso, porque cuando existía Pangea, Jerusalén quedaba en el centro de todo, de toda esa tierra, de todo el planeta literalmente. Y entonces de ahí salía el Jordán que regaba todo el jardín del Edén y se dividían en el Éufrates, en el Tigris y en los ríos. Bien, entonces como le dije, yo estoy más de acuerdo con eso, que de que el jardín del Edén estaba en Jerusalén. Bien, entonces, verso 13, porque Jehová ha elegido a Sion, la que hizo por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré, porque la he querido bendecir abundantemente su provisión. A sus pobres haceré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David y después de lámpara mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre ofrecerá su coro. Entonces, es que esto es muy complejo, es muy difícil. Recordemos que no tan solo, mira, si tú le pides a Dios bendición, te lo va a dar. El problema es el diablo que se representa. ¿Por qué? Porque el diablo va a destruir todo lo que Dios manda a la tierra. Literalmente, bendición, lo que sea. Muchas veces la bendición se pierde, no por el pecado, se pierde por el diablo, porque el diablo quita esa bendición, te la despedaza, te saca del trabajo, te enferma. Eso se llama oposición y es que la verdad que el diablo está hecho para eso. El diablo está hecho, o sea cuando dejó de escribir eso, el diablo se quedó hecho para destruir. Y eso es lo que hace realmente todo el tiempo, destruir o matar. Nada más. Y, y y bueno, o sea, si tú como creyente le pides a Dios algo, tú lo vas a dar en ese mismo momento. El problema es que el diablo te lo quita en ese mismo momento. Ese es el problema. Y esa es una conclusión mía. Porque, o sea, dice la palabra, pedid y se os dará. Si cuando uno pide se da, porque así dice la palabra, pedid y se os dará. Así dice. No dice pide mucho a ver si te doy. No, dice pedid y se os dará. O sea, cuando tú le pides algo, Dios te lo da. El problema es que el diablo te lo quita en 5 milésimas de segundo. Ese es el problema. Bien, verso dice, asimismo usted de salvación a sus sacerdotes y sus santos estarán voces de júbilo. Allí retornar por David y después tu lámpara a mi ungido. A sus enemigos usted de confusión, más sobre él florecerá su corona. Entonces, aquí pues muchas, o sea, hay tantas promesas que dije en la Biblia, pero como les dije, la oposición del diablo que se reprenda está ahí, estará ahí siempre, mientras este mundo exista. Bueno, mientras no venga Cristo, claro, más bien. Y bueno, pues Dios promete que te va a hacer abundante, que se va a sanar, que te va a dar, que te va a... Y la verdad que sí sucede. El problema es que el diablo te quita todo cuanto manda Dios. Ese es el problema y la verdad que quién sabe cómo solucionar este punto. Y termina a sus enemigos de confusión, más verlo florecerá su corona. Bien, será todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.